puedo presentar es el amigo Edgar Betts, quien está con lo que nos va a conversar sobre lo que es huella digital. Y te voy a ser honesto, yo sé, conozco el término identidad digital. Perdón, identidad digital. Yo conozco el término firma digital, pero no sé qué significa identidad digital. Y Edgar, bienvenido, por lo menos para saber de salida, yo que soy ignorante del tema, ¿qué es identidad digital? Buenas tardes y gracias a todos los oyentes de Radio Panamá. Héctor, te agradezco la oportunidad para estar aquí y dar una respuesta a esa pregunta que en realidad involucra todo y en realidad es algo tan simple como es un registro de una persona dentro de una base de datos centralizada y descentralizada al mismo tiempo. Algo así como lo que Alex nos ha demostrado hoy de los números de celulares, que tú puedes identificar quién es a través de una app. Va más allá, pero sí, en realidad lo que estás haciendo es transfiriendo lo que serían los atributos, habilidades y características que originalmente tienes en un documento plástico como tu cédula, y lo estás transfiriendo a un mundo digital donde no solo funciona para una verificación física, sino digital dentro de cualquier interfase o inclusive formato o cosas. Ahora, la gente a veces, por ejemplo, confunde, como pasó en el caso de Héctor, el tema de identidad digital, firma digital, huella digital o digitalización de un registro público. ¿Cuál es el abarque que tiene el concepto de identidad digital y cómo se puede beneficiar el ciudadano, el comerciante, el estudiante, el gobierno de contar con una identidad digital moderna? Sí, el tema es que es un identificador universal. Lo que esto logra es de que cualquier tipo de trámite que estás realizando, sea con una institución gubernamental, sea para aplicar a una escuela o sea para inclusive acceder a un negocio, todos esos van a usar la misma identidad, pero la información siempre la tiene custodiada el ciudadano. Esto hace que en realidad inclusive no vayas a tener que ir más nunca a una institución pública para hacer algún trámite, sino que ya te has autenticado y solo estás recibiendo el atributo asociado con ese ámbito, o hacer el registro sin tener que ir a hacer una fila, inclusive cuando vayas a ir a comprar, poder comprar sin miedo de hacer una compra en línea, porque estás autenticando al usuario como al vendedor e inclusive al producto. Ahora, una de las cosas que mencionaste, por ejemplo, fue el tema de cuando vas a una oficina de gobierno. Aquí es típico que te pidan copia de cédula, que es absurdo porque el mismo gobierno es el que emite la cédula. O vas a un banco y te dicen dame copia de tu cédula cuando ellos ya tienen 17 copias de tu cédula. Eh, Aún así, de pronto llegas a una tienda, toman tus datos y luego usan esos datos. Tú dices, bueno, mándame la factura electrónica, porque hay tiendas que ya tienen factura electrónica y te la mandan, y de pronto cuando vienes a ver al día siguiente, con tú y que acabas de crear ese correo, ya te está llegando publicidad no solicitada, etcétera. ¿Qué tipo de protecciones debe tener una identidad digital moderna para que el usuario pueda tener control de la información que brinda y de cómo esa información es utilizada por los gobiernos, por los comerciantes o por otros usuarios? Sí, en principio la identidad tiene que ser administrada y custodiada por el ciudadano. Eso no significa que no hay un mecanismo para que el Estado no pueda acceder a esa información en forma segura y encriptada, inclusive tokenizada. Entonces, tokenizada es hacer que esa información que es transmitida termina siendo una representación de ese dato y no la información sensible que es tu nombre, tu cédula, dónde vives, qué edad tienes, año de nacimiento, quiénes son tus abuelos, tus padres, etcétera, el color de tu perro, etc. Entonces, sí, dale. No, continúa. Entonces, lo que quieres es, que el usuario tenga una simplicidad de uso,
para que él pueda ser el custodiador y que pueda administrar, es decir, quién tiene acceso a esa información, por cuánto tiempo tiene acceso, para qué se está utilizando y poder revocar esos permisos que ya había sido generado. Entonces, un policía puede agarrar y verificar mi identidad para un retén, Telepolis, por ejemplo. Telepolis, pero no debería poder revisar esa información después que ya yo llegué a mi casa. Esa información yo le puedo agarrar y decir, verificaste, cumpliste la autorización, ya esa información se va. O sea, Ok, al entiendo. final, disculpa Nicole Ajá, que te dale. interrumpa, yo sé que tú estabas primero que yo. Al final, ¿de qué me sirve la identidad digital? Lo que está generando es un ecosistema seguro. Entonces, muchos de los componentes que hoy utilizamos, la seguridad es como lo último que se pone a contemplar. Tú haces una transacción bancaria o haces pagos a terceros, te pide el token después que tú termines de decidir a quién le pasaste la plata y cuánta plata pasaste y toda esa cosa. Es el último paso que haces. Inclusive es un paso donde ya hiciste un proceso de vulnerabilidad dentro de la red. Si yo te agarro y te autentico desde el principio, toda esa comunicación es segura, ya yo sé que tú eres quien dice ser y a quién se lo vas a dar y no tienes que hacer pasos adicionales. Inclusive es lo que se está comenzando a ocurrir mucho más para estimular el tema de comercio electrónico, digital y móvil, ya teniendo ese componente, ¿no? Entiendo el concepto de identidad digital que, como usted lo describe, es literalmente una cédula, pero en el mundo virtual. Pero si nos vamos a otras definiciones, también se habla mucho de lo que es la persona digital, que las buscan para procesos legales. Y ejemplo, ahí se dan muchos casos de lo que es cyberbullying. La identidad digital aplica para personas menores de edad y sería utilizable para identificar a estas personas vía mundo digital y hacerlas responsables de sus acciones, de sus actividades en línea. Sí, lo que nosotros hicimos, lo que es una identidad derivada dentro de un mayor. Entonces, por ejemplo, mis hijos tienen que tener una cédula juvenil. Okay. Esos niños pueden agarrar y su cédula está dentro de mi cédula. Entonces, si alguien quiere verificar la información de ellos, ellos tienen que pasar por una autorización mía, donde digo sí o no, tú puedes validar la información de ese menor. Al igual que ellos están haciendo dentro de ese proceso, yo estoy cuidando que esa verificación de lo que ellos están tratando de acceder tiene que pasar por mí. Claro, entonces, al final es el mayor, el adulto responsable de la casa, el que tiene, valga la redundancia, de responsabilizarse por los menores de la misma. Y las acciones que ellos hacen. Y las acciones que ellos hacen. Entonces, okay. lo que te iba a consultar, por ejemplo, en este momento que estamos hablando de esto, por lo menos DGI está hablando de próximamente agarrar y empezar a hacer tributar a la gente que se maneja en las redes y este enredo que tienen ahora mismo. ¿Eso también va a ser válido y posible con esta identidad digital? Bueno, ahí hay un tema de que yo considero que se debería poder tributar y no poder tributar, y especialmente cuando estás en un ámbito internacional y no nacional. Inclusive cuando tienes jugadores de afuera que tú no le estás poniendo esa barrera tributaria, que también están mercadeando información y cosas aquí. El tema de poder hacerlo, sí, al final a cabo vas a tener todo tu ecosistema asociado con tu identidad, en forma física, digital, virtual, inclusive vas a tener un montón de cosas, incluyendo tu carro, que va a tener tu identidad. El tema es cómo tú administras eso, va a depender de cada usuario, ¿no? Edgar, yo también tengo el sentimiento un poco encontrado que te mencionó Alex en su consulta, que es, a mí me choca muchísimo esto que yo voy a instituciones y todo, y me piden la cédula, copia de la cédula, voy a instituciones bancarias y hay un archivo de este tamaño de papeles donde te piden la cédula por, no sé, 40 veces, no sé cómo se diga. ¿Qué tenemos que hacer? O según tu experiencia que estás metido en la primera línea allí, ¿qué tenemos que hacer para que la gente termine de entender que el digitalizar una empresa no es ponerla vulnerable, sino modernizarla y quizás ponerla más controlable y más vigilable? Que un expediente de este tamaño
que si lo pones en un lado que no es, porque vas a un banco, le pides el expediente y no lo conservas porque lo puso en la gaveta que cambiaron de piso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la gente termine de entender que ya se acabó el papeleo, se acabó el archivador, se acabó toda esa, bueno, no voy a decir la palabra, pero basta ya. La digitalización llegó y tenemos que adaptarnos. ¿Qué hay que hacer para que la gente entienda? A lo mejor una institución bancaria chapada a la antigua, una institución comercial chapada a la antigua, ¿cómo es el approach, cómo es el acercamiento que hay que hacerle a ellos para que terminen de entender, según tu experiencia, ¿no? Yo creo que conversarlo, capacitarlo, entenderlo, porque muchos de los problemas que vemos en este proceso es tratar de llevar lo engorroso, lo burocrático que ya existe y tratar de llevarlo en línea. Por ejemplo, un gran proceso es firma digital, estamos hablando, que está diseñado en realidad para tú eliminar todos los trámites presenciales. Entonces dices, vamos a hacer una notaría digital donde tienes que pasar por un funcionario que autentica esa firma que es digital para que agarres y puedas hacer el trámite para que otro funcionario allá autentique la autenticación del tercero, del auditor, y comienzas a generar toda esa burocracia y el trámite al final termina siendo más engorroso. Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de hacer es no solo hablar, capacitar, pero mostrar la tecnología funcionando y mostrar las mejores prácticas. Entonces, mucho del proceso que estamos teniendo y causado por la pandemia es el factor de que ya se dieron cuenta que no es si debemos hacer eso, sino es cuándo debemos comenzar a hacer esto. Debió haber sido ayer. Muchos de los desafíos que estamos viviendo hoy por COVID es por falta de información, falta de datos confiables, falta de evidencia y falta de tener una identidad digital interoperable que hubiera hecho que todas las diferentes instituciones de gobierno y privadas pudieran colaborar en conjunto para conseguir una solución. Entonces, lo que estamos tratando es lograr que ellos entiendan eso, entiendan cuál es la definición de una identidad digital, que puede ser tan compleja o tan simple dependiendo del nivel de conocimiento de esa persona, para que se logre hacer en la forma correcta y no tratar de meter otro proceso que pueda engorrar el tema y hacerlo más complicado, inclusive dañar el proceso de modernización del Estado, de la industria privada, de inclusive de nuevos emprendimientos que están ocurriendo, que hemos visto, que era lo que estábamos hablando, donde hay un montón de nuevos emprendedores que están comenzando a salir y dicen, bueno, vamos a fiscalizarlos a ellos. Ellos están a encontrar una forma de hacer dinero que no es de las tradicionales, vamos a fiscalizarlos a ellos, y es más, vamos a darle un porcentaje mayor de fiscalización porque no nos pidieron permiso. Cuando en realidad o somos un Estado libre o somos un Estado donde nos dicen qué podemos hacer o qué podemos decir y todas esas cosas que ustedes están hablando. Laura. Bueno, yo de verdad que me siento súper feliz de que estemos implementando estas cosas, ya sea a la fuerza por la de la pandemia, pero creo que es muy importante sobre todo para tener datos. O sea, mi pregunta va hacia el sector público y me gustaría saber si esto beneficiaría por ejemplo, el tema de los censos o el tema de todas estas instituciones donde tenemos que firmar este papel, que vas para allá, que vas para acá. O sea, creo que lo dijo anteriormente, pero me gustaría saber cómo se regularía y qué beneficios tendría tener un Estado digital, por así decirlo. Eficiencia. Al final es mejor calidad de vida, mejor calidad de datos, y al final hacer que el mismo ciudadano sea partícipe del gobierno, del Estado. Entonces, hoy en día tú dices un censo se hace cada 10 años o no sé qué fecha, dependiendo del país, pero tú pudieras hacer un censo que haces esta mañana y otro que haces en la tarde y puedes ver el tema de, por ejemplo, densidad poblacional, que es un factor determinante para el tema de contagio de COVID, o puedes agarrar y decir, hay un tema de estructural de cómo está diseñado una cierta parte de la comunidad y por eso que algo tan fácil como un problema de diarrea, por ejemplo, en Panamá hay varios lugares que hay gente que se está deshidratando y muriendo, que piensan que es un tema de salud, pero es un tema de verdad del IDAN, que el agua que están recibiendo en esas casas no es agua limpia. Entonces, ya con un sistema de información así, tú puedes tomar decisiones y de verdad resolver el problema y no decir, necesito un Ministerio de Salud ahí
y una nueva sucursal de caja. Terminas integrando inclusive, todavía me parece sorprendente viendo, por ejemplo, cuando hacen las noches el discurso del tema de salud, tú tienes a alguien de MINSA y tienes a alguien de caja y los datos no están integrados y después tienes a alguien que está al final tratando de poner los datos juntos cuando esto es un problema nacional. Entonces, y lo que pueden agarrar y decir, vamos a hacer una página web no resuelve el problema. Tú ya tienes una población que tiene una tecnología mucho más avanzada de lo que teníamos para ir al espacio y aterrizar en la Luna, y apenas están tratando de entender qué es lo que eso conlleva, y en realidad deberíamos haber hecho esto para mi perspectiva, hace como 15 años atrás, ¿no? Edgar, lo que mencionas es muy bonito, pero hay que recordar algunas cosas. Nuestra legislación hoy en día nos impide más de 4 cosas porque no está actualizada. Hay un proyecto de ley. Hay que recordar que el gobierno no puede hacer más allá de lo que la ley le permite. ¿Hay algún proyecto de ley que avale todo esto que tú estás diciendo? Sí, en realidad creo que es la ley 144 de identidad digital, que hace la ley que haga para que todo, primordialmente el sector público, se pueda integrar a través de una identidad común. Creo que el desafío que ellos tienen es cómo hacerlo o con quién contactar o cómo entender cómo se hace. Entonces creo que comenzaron a entender la idea, parte por la pandemia, que es muy bueno. Ahora hay que poder ejecutar esa idea y poder hacerla funcionar. Entonces ahí estamos tratando de apoyar para que se consiga entender primero el concepto, y por eso se desarrolló una comunidad de identidad digital interoperable y omnicanal, y tratar de que esto sea no solo para Panamá, sino un tema de intersectorialidad internacional, porque al final tú quieres que esa identidad pueda ser validada a través de todos los sectores. Tú quieres que el banco pueda autenticarte, tú quieres poder que cuando tú viajes a otro país, tus derechos no terminen. Si algo me pasa en medio de la calle, yo quiero que el sistema de salud me pueda autenticar y saber que tengo un problema de presión, o si tengo un tema de salud o un tema de azúcar. Todo eso, tú quieres poder que el ciudadano tuyo tenga todos los derechos y beneficios a través de cualquier plataforma, frontera o inclusive interacción, para garantizar de que tenga una calidad de vida superior a lo que tenía, por ejemplo, sus padres o sus abuelos. Edgar, yo sé que tú estás representando hoy una, no sé si llamarlo fundación, una empresa, no sé qué es, que se llama de DIA.org, de DIA.org, no sé cómo llamarlo. Digital. Digital Innovation Alliance. Por favor. Digital Innovation Alliance en realidad comienza a través de un proyecto de Estados Unidos, donde el gobierno de Estados Unidos, después de septiembre 11, necesitaba un mecanismo para poder hablar con las empresas privadas en forma imparcial para conseguir las mejores prácticas y determinar las especificaciones de tecnologías de dispositivos inteligentes, tarjetas inteligentes y temas omnicanal, y ahí es donde sale la identidad de ellos para el gobierno federal. Nosotros en realidad lo que hicimos fue crear esa organización muchos años atrás, y se transformó después del transcurso de los años a Digital Innovation Alliance, porque iba muchísimo más allá del tema de chip. Edgar, ya para despedirte, nada más dinos dónde podemos averiguar más sobre el tema, las redes sociales de ustedes, y agradeciéndote. Sí, la mejor lugar para ver la información de la organización, cuáles son los valores, qué es los objetivos que estamos tratando, es ir a la página de Digital, Digital, Alliance, ALLIANCE.org. Y ahí pueden ver todas las diferentes actividades que estamos haciendo. Hay un montón de recursos educacionales que también están disponibles. Y contactarnos por ahí. Estamos siempre abiertos a tener nuevos participantes, nuevos aliados, inclusive compartir algunos de esos datos que ustedes estaban hablando para que se puedan tomar acciones en evidencia, ¿no? Edgar, muchas gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas. De verdad que nos has
iluminado bastante en cuanto al tema digital y esperamos, por favor, aprender mucho más de esto y tenerte otra vez de vuelta. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Son las Gracias, hasta 4:50 luego. minutos de la tarde. Quedan 10 minutos de programa. Luego